Seguimos transmitiendo a través de la plataforma electrónica de este Congreso Legislativo. Seguimos agotando las diversas entrevistas. Hoy nos acompaña la licenciada en Derecho Verónica del Muro Guardado. Le comento de manera muy breve, licenciada, la mecánica de esta entrevista. Habrá un término de 10 minutos para que usted presente una exposición de motivos o alguna experiencia que haya tenido en la materia de derechos humanos. Vendrá otra etapa de 20 minutos de preguntas y respuestas y en su caso alguna réplica si deciden así formularla los diputados. Tiene el uso de la palabra licenciada Verónica del Muro Guardado. Gracias. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecerles el tiempo que tienen a bien dedicarme para esta entrevista. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tengo una maestría en Ciencia Jurídico Penal por el INACIPE. He hecho varios diplomados en Casa de Cultura Jurídica, 2 en Derechos Humanos y 2 diplomados en Amparo. También he participado y he estado activamente en los protocolos para la aplicación de juzgar con perspectiva de género. También estuve participando en un colectivo que se llama Nosotros, que es un colectivo de la sociedad civil, justamente en aras de mejorar la calidad de la ciudadanía. En ese sentido fue. También he participado, sobre todo por mi profesión, soy abogada litigante, tengo 12 años de experiencia en el litigio y esta profesión me ha llevado a estar totalmente vinculada a casos que tienen que ver con derechos humanos, sobre todo en personas vulnerables. Ahorita, en este momento, justamente los tratados internacionales y la propia Constitución llegan directamente a las personas, siempre y cuando pues, en el ámbito de la abogacía toquemos esos protocolos internacionales que podemos utilizar para defender a nuestros propios clientes. Incluso hay una novedad dentro del litigio en cuanto a el derecho mercantil, que alguien pudiera pensar que ahí no se vulneran derechos, ¿no? Pero realmente la usura es una violación, la cual, bueno, es interesante esta parte porque la Convención Interamericana, en su artículo 21, habla justamente de la forma de explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y en ese sentido, obviamente está prohibida la usura. Entonces me parece interesante. Me parece interesante y sumamente importante que los derechos humanos estén ya hasta en esos ámbitos, ¿no? Creo que es un progreso que ha tenido los derechos humanos, y que si bien es cierto en Zacatecas todavía hay mucho desconocimiento del tema, también es importante mencionar que la comisión ha estado haciendo su trabajo y también es de reconocérsele que ya mucha gente mínimo ya escucha que hay derechos humanos. Antes ni siquiera existía esa posibilidad, ¿no? Yo creo que está bien, me parece correcto en ese sentido. En cuanto a estos diplomados que su servidora ha hecho, y que incluso les comentaba que estoy ahorita cursando uno, el cual me parece interesante, o me pareció muy interesante, por eso me inscribí a él, es la Suprema Corte de Justicia y los Derechos Humanos. Entonces, significa que en este diplomado, que tengo una sesión apenas de haberlo iniciado, nos está hablando de cómo la Corte está tomando ya tan en serio, de verdad, los derechos humanos. La mayoría, ahorita de hecho hay tesis de contradicción muy interesantes donde están mezclando esta parte en la Corte, tomando en consideración que en todas las ramas del derecho deben de ser tocados los derechos humanos, deben de ser defendidos. En mi caso siempre he tratado en todos mis asuntos la dignidad humana, que siempre sea rescatada. Creo que
no hay necesidad de ir más allá. Hay muchos medios jurídicos donde se pueden resolver muchos conflictos y tratar de que justamente los derechos humanos no sean vulnerados, ¿verdad? Creo que esa sería mi introducción. Gracias, licenciada. Gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguna diputada, un diputado tiene a bien realizar algún cuestionamiento, tiene el uso de la palabra. Diputada Perla Martínez, adelante. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Como profesional del derecho, sabes que es complicado luego hacer una síntesis entre el ser y el deber ser, sobre todo tratándose de los derechos humanos. En este sentido, hay un uso, pero también hay un abuso para ampararse bajo el tema de los derechos humanos. Hemos tenido casos muy lamentables en los que bajo este supuesto amparo se promueven otro tipo de situaciones que tienen que ver con el abuso. En ese sentido, quisiera nos pudieras explicitar un poco más de llegar a ser consejera. ¿Cuál sería tu plan de trabajo? Sí, claro que sí. Bueno, sería apegada a derecho porque, bueno, me dedico justamente a litigio. Sería la Constitución, yo creo, bueno, las leyes en sí de nuestro país están bien hechas, las leyes. La Constitución, si bien es cierto que se ha reformado en sin número de ocasiones, nuestro artículo primero es una garantía del respeto a los derechos humanos. Aquí creo que a veces los ejecutores del sistema, ahí es donde a veces se pierde, pero yo creo que abogados, también hay una línea ahí muy delgada entre que el abogado únicamente quiere obtener una ganancia y olvidarse un poco de la cuestión técnica, ¿no? Pero también hay una nueva generación de abogados y quisiera incluirme, y no es vanagloriarme ni mucho menos, pero digo porque mi trabajo habla por mí, pero realmente esta nueva generación de abogados sí pugnamos por las salidas alternas, sí pugnamos por los convenios. Y en ese sentido creo que ahí hay menos vulneración de derechos, pero finalmente dentro del Consejo sí debemos de ponderar muchas otras cuestiones en el ser y en el deber ser. Yo creo que tenemos que ser objetivos, pero sin quitar la parte humana, ¿no? O sea, ser objetivos sin quitar la parte humana, ¿por qué? Porque habrá situaciones que sí tengamos que irnos un poquito más allá de las leyes para poder resolver de manera adecuada y de verdad no trastocar, pero también es importante que las personas conozcan los protocolos. Por ejemplo, en la cuestión de perspectiva de género, les comentaba que había estado por ahí en un seminario en ese tema y hay un protocolo para seguir. Entonces, cuando pensamos que porque soy mujer o porque soy hombre tengo más derechos o menos derechos, no, la ley es muy clara y los protocolos también. Hay un protocolo donde dice, si tú cabes como en esa perspectiva de género, con estas características, entonces se te juzgará con perspectiva de género, porque si no, entonces ¿para qué está el cuarto constitucional, donde ambos sexos somos, o las personas, ¿no? Porque también a mí la parte del género me gusta más hablar de personas y no de hombres y mujeres. Yo creo que los seres humanos somos todos. No sé si respondí la pregunta. Diputada Navidad. Bienvenida, Gracias, licenciada. Al escucharla y al escucharla hablar del rescate a la dignidad humana y de su profesión, en lo personal tengo un respeto especial por los abogados y por los licenciados, pero también una vez que seas parte de ese consejo, se va a enfrentar usted a mucha gente que ha sido lastimada en sus derechos humanos y en sus familias en juicios familiares, en el actuar de algunos colegas, porque a veces pareciese que la complican más. Yo en muchas ocasiones les digo, ojalá y dejaran que la gente se defendiera sola.
yo nunca voy a entender por qué complican tanto las situaciones de los divorcios, pues ya no quieren estar ya, y por qué, pero porque te van a tocar, o sea, porque en el caso de que llegues a estar en el consejo, pues va a ser el pan nuestro de cada día, que te lleven ese tipo de cosas. No se diga, ahorita comentábamos el actuar de de esa gente que respetamos tanto, pero que nadie nos hemos puesto a revisar, como son los notarios. ¿Cómo la complican? ¿Cómo ellos no pierden? ¿Cómo? Entonces, tienes una profesión muy bonita, muy respetable, pero sí hay que reconocer, y ya una vez estando dentro de un consejo donde la gente va y se queja, donde la gente va con la esperanza de que le rescaten o que le procuren cómo salir de esos problemas, te vas a enfrentar. ¿Cómo hacerle? Y la pregunta concreta es, porque estamos en un estado en el que las cosas han seguido pasando y tienen años pasando, situaciones que no hemos podido controlar en este estado y en este país. Entonces, ¿cómo sería, ya fuera del decir no estoy en un juicio, sino que estoy en el Consejo de Derechos Humanos, cómo sería tu aportación?